Saludos, muy buenas tardes y muy buenos días para algunos de ustedes todavía. Estamos aquí en Estudiabetes en nuestro video chat y en la parte final de la conversación acerca de microinfusoras o bombas de insulina. Hemos estado hablando qué son las microinfusoras, luego hablamos acerca de los sensores de monitoreo continuo de glucosa, que van muy a la par y son una herramienta excelente junto con la microinfusora. Y hoy vamos a estar hablando de qué son las funciones avanzadas. A mí me gustó muchísimo una vez que un endocrinólogo me dijo, la tecnología es tan buena como la persona que la utiliza. Y las bombas de insulina, las microinfusoras, tienen muchísimas funciones que en muchas ocasiones no conocemos o no le sacamos el máximo. Y la conversación de hoy va a ir dirigida hacia ese rango. Muchas gracias, doctor Antillón. Bienvenido nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Hola Mila, buenos días a todos y bueno, aquí estamos. Bueno, doctor, vamos a comenzar, como habíamos quedado, en dar un pequeño resumen de qué es una microinfusora para aquellas personas que están recién comenzando a escuchar del tema y luego entonces continuamos con nuestro chat de hoy. Claro. Bueno, pues una microinfusora de insulina, es un dispositivo que nos permite administrar insulina en forma continua, prácticamente a lo largo de las 24 horas del día, y se hace a través de un catéter que se coloca por vía subcutánea. Ese catéter se debe cambiar cada 3-4 días, y de esa manera nos permite dosificar la insulina sin necesidad de tantas funciones, ¿verdad? Estas microinfusoras también nos dan la oportunidad de realizar muchos ajustes en la administración de insulina, en las dosis más pequeñas, en una serie de aspectos que nos permiten, en función de una buena educación en diabetes, tener un mucho mejor control. Máximo, por supuesto, si esa microinfusora la usamos junto con un monitoreo continuo de glucosa, que nos va a dar, ahora sí que el doble de herramientas para controlar mejor al paciente, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos a comenzar. Doctor Antillón, ¿cuál es la importancia del seguimiento continuo de la terapia con la ayuda de un médico, las redes sociales o las redes personales? Es esa educación, no es solamente comenzamos en la bomba y ya no tenemos nada más que aprender, porque es importante conocer todo lo que puede hacer ese dispositivo para nosotros. Ok, yo creo que es todo un proceso de aprendizaje. Igual que el diagnóstico inicial de la diabetes implica empezar a comprender qué es tener diabetes, cada cuánto medirse, cada cuánto inyectarse, cómo afecta el ejercicio. Bueno, de alguna manera la diabetes así es, y al entrar, digamos que al mundo de las microinfusoras, eso también implica un conocimiento diferente de una terapia pues, mucho más intensiva, si se vale decir así. Si no llevamos un seguimiento adecuado, yo creo que uno de los errores más grandes que podemos ver en nuestros países de Latinoamérica es que se ponga una microinfusora el paciente por pensar que no se va a inyectar. Eso, digo, sí es un factor a favor, pero el paciente debe ser, él y la familia, el niño, la niña o el adolescente, quien sea, deben estar conscientes que la microinfusora es un tratamiento intensivo. Y un tratamiento intensivo implica tener muchos cuidados, saber contar carbohidratos, saber ajustar las dosis de insulina. Entonces, en ese sentido, si no se lleva un proceso de educación, si el médico programa la microinfusora y no se le da un seguimiento a ajustar las dosis, nunca va a aprender a conocerse el paciente. Entonces, debe haber una comunicación continua entre el médico y entre el equipo de trabajo del lado médico y el paciente y la familia. Solo eso nos puede permitir que el paciente y sus familiares aprendan poco a poco las diferentes funciones y que tengan las herramientas, digamos, para manejar mejor el dispositivo. Muchas veces nosotros médicos hablamos de la microinfusora como tener un vehículo de lujo, ¿no? Como tener, no sé qué coches les gusten, a ti, Mila, por ejemplo, pero tener el vehículo más lujoso que tengamos, y si no lo usamos bien es como si íbamos manejando una bicicleta o un Volkswagen de aquellos que había hace algunos años. Si lo podemos manejar como un vehículo de lujo, tenemos que aprender todas las funciones, ¿no? Y eso es muy importante. A mí me sucedería con un auto manual, porque no lo sé manejar y pudiera tener, como usted dice, el carro más lujoso, el más rápido, pero si no lo sé manejar, no voy a poder utilizarlo. Y claro, es muy importante continuar esa educación.
Una pregunta, y esto lo platicamos durante el fin de semana. ¿Cómo usted hace el manejo de sus pacientes que tienen microinfusora? ¿Ellos esperan a que vayan cada 3 meses a su consulta? ¿O usted poco a poco ya los ha ido educando para que ellos puedan entender, identificar y hacer tal vez algún tipo de cambio siempre y cuando lo consulten con ustedes, pero que se atrevan a tomar el control y a ellos sentirse empoderados utilizando la microinfusora? Bueno, yo creo que va a depender de cada paciente, ¿no? Digamos, capacidad de tomar decisiones. Yo soy de los que creo que el uso de una microinfusora debe ser en función del tiempo de cada familia cuando ya estén acostumbrados a un manejo intensivo, a inyectarse varias veces al día, a saber corregirse, a contar sus carbohidratos, a saber que si un día van a la fiesta y comen un poco de pizza o pastel, saben ajustar la insulina. Eso va a ser un requisito para mí para que la microinfusora realmente sea un éxito. En ese sentido, ya cuando decidimos en común acuerdo, digamos, paciente, familia y médico que vamos a iniciar la microinfusora, lo que nos va a ayudar mucho es el apoyarnos con el programa, en mi caso las microinfusoras de Medtronic, con el CareLink. Ellos pueden, los pacientes, bajar la información y al inicio, justo el día que ponemos la microinfusora, ya ellos tienen la forma de bajar la información a través del internet y una semana después les pido que me avisen para yo revisar esa información. Ahorita veremos algunas imágenes en un rato cuando hablemos de las otras funciones. Y normalmente yo lo que les sugiero es que los primeros 3 meses al iniciar la microinfusora tratemos de vernos una vez al mes en el consultorio, revisar funciones, revisar la base de datos, revisar qué decisiones están tomando. Y a partir del 3er mes, yo ya les sugiero que se mantengan en el seguimiento de cada 3-4 meses máximo, que es cuando debemos hacer la hemoglobina glucosilada y coincidir con las revisiones. Independientemente de eso, todo paciente usuario de microinfusora, yo le pido que una vez al mes mínimo baje la información, me avisen a través de cualquier medio de comunicación, llámese correo electrónico, WhatsApp o demás, que ya bajaron la información para yo revisarla. Y cuando lleguen a cierto grado de toma de decisiones, entonces lo que yo les sugiero es, revisa la información, dime qué cambios crees que debemos de hacer y yo, digamos que ya doy el visto bueno, valga la expresión, ¿no? Hasta que llegue el momento en que ellos aprenden a tomar buenas decisiones. No lo van a hacer todos en el mismo momento, pero debe ser un poco la misión. Y cuando estamos en la revisión en el consultorio, pues vemos los puntos más finos, ¿no? En función de cada paciente, por qué se pueden hacer buenas o no tan buenas decisiones y así revisarlas en conjunto, ¿no? Recuerden que es muy importante recordar que cada medición, cada número que nos da el glucómetro es información. Y esta es la misma información de la cual está hablando el doctor cuando se verifica las lecturas del monitor continuo de glucosa. Eso nos permite detectar cuáles son los patrones y les da la idea a los médicos y ya al paciente y a la persona que la utiliza, que ya conoce, le da una idea de si hay que hacer algún cambio o de si todo está trabajando correctamente. Así que es bien importante de vez en cuando sentarnos a ver todos esos números que tenemos todos los días porque nos dan mucha información que están escondiditos ahí. Doctor, ¿qué es el Bolus Wizard y cómo se utiliza? Ok, el Bolus Wizard, digamos, es como una calculadora que tiene la microinfusora, que va a permitir que el paciente le diga a la microinfusora cuántos gramos de carbohidratos se va a comer y cuánto tiene de glucosa. A través de la microinfusora, y aquí les voy a enseñar pues una microinfusora en la cámara, esta microinfusora, para entrar al Bolus Wizard vamos a entrar a través de un botón, si lo alcanzan a ver, el botón B. Yo entro, oprimo aquí y ahí me va a pedir, en este caso, la cantidad de carbohidratos que va a comer. A través del dispositivo yo le puedo oprimir, digamos, los botones para decir cuántos gramos de carbohidratos y también cuánto tiene de glucosa. Esa información yo la voy a confirmar, pero la microinfusora ya está configurada por el médico, por los familiares, por la en diabetes para calcular la dosis de insulina. Por ponerles un ejemplo, un paciente promedio tal vez de 8 años, por cada 15 gramos de carbohidratos va a usar una unidad de insulina, y eso ya está configurado en el dispositivo. Y también está configurado un rango objetivo de glucosa, que si el paciente está más alto,
va a permitir que se ajuste la dosis. Ese Bolus Wizard tiene la ventaja de considerar todos esos factores, la cantidad de insulina que se puso recientemente, el objetivo de glucosa, los gramos de carbohidratos y la cifra de glucosa que tiene el paciente, para administrar una dosis muy exacta, tan exacta como, no sé, un niño que el ejemplo que les ponía se puede poner 2.7 unidades, que con una pluma o con jeringas pues podríamos poner 2,5, pero no 2.7. Ese sería pues una ventaja importante de ese Bolus Wizard. El Bolus Wizard, considerar e insistir que va a tener la gran ventaja de si el paciente se puso una vez de insulina 1 hora y media antes, algo de esa insulina queda activa en el cuerpo del paciente y ese Bolus Wizard la va a restar. Y al restarla nos va a permitir no sobredosificar al paciente. Y eso es un tema muy, muy importante para no caer en lo que muchos pacientes cuando usan el Bolus Wizard dicen, no, pues yo voy a poner 5 unidades. ¿Por qué 5? Pues porque les gusta el 5. Y ni siquiera hacen un conteo muy exacto, ¿no? Entonces se cae en el famoso redondeo que no es benéfico para el paciente. Entonces ese Bolus Wizard ayuda muchísimo para considerar todos esos aspectos, ¿no? El Bolus Wizard, doctor, eso está creado con unos algoritmos y trabaja de acuerdo a los parámetros que ustedes como profesionales le han entrado acerca de los ratios y todo, ¿correcto? Correcto, así es. Va a considerar todos esos aspectos, cifra de glucosa, cantidad de carbohidratos que se come, el rango objetivo de glucosa que tenemos para ese momento y la insulina activa. Por lo que esto nos quiere decir que esto es personalizado. Podemos tener 2 niños de la misma edad o 2 personas de la misma edad, sexo, mismo peso, y no va a ser lo mismo. Así que es muy importante recordar que el tratamiento de todo el mundo es personalizado y no comparar lo que yo utilizo o la cantidad de insulina que yo utilizo para comer X o Y cosa versus lo que come alguna otra persona. Doctor, vamos a hablar acerca de la suspensión automática. Automática de insulina. Esto es un tema muy interesante porque es una de las preocupaciones y una de las grandes ventajas que nos ofrece esta microinfusora. Háblenos un poco acerca de su experiencia y cómo ha ayudado, cómo usted ha visto que ha ayudado a sus pacientes. Ok. En ese sentido, cuando se llega a utilizar la microinfusora con el monitoreo continuo de glucosa, y al usarlos pues al mismo tiempo, podemos nosotros programar esa función que se llama la autosuspensión. Ahorita les voy a mostrar pues algunas imágenes aquí en unas diapositivas para precisamente revisar todo eso. Entonces, en ese aspecto, vamos a ver acá. A ver, Mila, creo que ahí necesitaría, es que creo que es donde tú le vas a mover. Bueno, mientras les voy platicando, la autosuspensión de insulina permite que el paciente cuando tiene cierta cifra baja no siga recibiendo insulina. Esa es una grandiosa ventaja en ciertas condiciones que vamos a manejar en los pacientes. Entonces, por ponerles un ejemplo, si yo decido que, vamos un poquito más para arriba, la primera que dice suspensión por hipoglucemia, Mila, perdón, si yo decido que un paciente tiene riesgo de hipoglucemia, en este, perdón, es que estamos aquí atorados con las diapositivas, perdón, si es la que sigue, es que aquí los números. A ver, entonces, antes todavía, por ejemplo, si yo tengo a un paciente que está, todavía más, a ver, vamos a llegar a la primera diapositiva. Suspensión nocturna. Ok. Función. Ok, doctor, voy a compartir las que usted me envió, las tengo aquí ya. Sí, es la que se titula suspensión nocturna, es la primera, y de ahí en adelante las voy pasando, y digo, las vas pasando y vamos revisando, disculpen. Entonces, esta autosuspensión
tiene muchas ventajas cuando un paciente, por ejemplo, está dormido. Ahorita les voy a poner pues algunos de estos ejemplos. Justo una más, esa misma, esa. Entonces aquí les voy a poner algunos ejemplos en esta diapositiva. Este es un paciente que hace cosa de un par de semanas, yo lo vi en el consultorio, tiene programada esa función. Entonces aquí donde estoy yo señalando, el paciente tiene 80 de glucosa y como tiene programada esa función de autosuspensión, ahí estamos, en ese instante la mamá toma la decisión, porque está despierta y le está corroborando la glucosa, toma la decisión de poner una dosis basal temporal, que ahorita vamos a hablar de ella. Pero decide ya irse a dormir con la confianza de que tenemos programada la suspensión por hipoglucemia. Entonces, prácticamente un poco antes de la 1 de la mañana, abajo podemos ver el horario, ahí Mila me puedes ayudar, abajo, ahí estamos en el horario, esa es medianoche, a la 1 de la mañana se ve una línea punteada que es una dosis basal temporal. Vamos a poner un ejemplo. La mamá midió la glucosa, tenía 80 y decide en ese momento ponerle una dosis del 70% el resto de la noche para evitar hipoglucemia. Pero una hora después, prácticamente poco antes de las 2 de la mañana, el monitoreo continuo de glucosa detecta que la glucosa bajó de 70, que si lo ven justo arriba, ahí se ve en las gráficas de arriba el 70 de glucosa. En ese momento, la microinfusora toma la decisión, un poco antes de las 2 de la mañana, de suspender la administración de insulina. Si nos vamos abajo, Mila, en la línea de abajo, esa línea roja es cuando se suspende la dosis de insulina. Son 2 horas, ahí la mamá ya no despertó, simplemente se quedó dormida. Se quedó dormida porque pues, como mamá es normal que quede cansada y ya no tuvo la energía para reaccionar. Y arriba la cifra de glucosa, se pueden observar ustedes, que se mantiene toda la noche muy cercana al 70. Más o menos a las 5 de la mañana sube un poco y se sigue hasta las que son 7 y fracción de la mañana, donde ya despiertan todos, paciente y mamá, lo miden y tiene 70 de glucosa ya medida con el glucómetro, ¿no? Independientemente de que la medición del monitoreo continuo de glucosa va muy paralela. Ese es un ejemplo muy claro de que si el paciente no se hubiera beneficiado de esa autosuspensión, es muy probable que la cifra de glucosa de las 2, 3 de la mañana hubiera seguido bajando, porque tenía insulina. Al quitarle esas 2 horas de insulina, evitamos ese riesgo de mayor hipoglucemia. En ese sentido, cuando uno revisa estos datos con la familia, uno puede demostrar que pueden confiar en el dispositivo, pueden tener esa función y no van a tener un riesgo de una hipoglucemia grave. Vamos a imaginarnos que esa tarde previa o noche previa el niño hubiera hecho mucho ejercicio, pues tendría más riesgo de bajarle en la madrugada la glucosa. Si vemos la siguiente, Mila, podemos ir viendo otros. Este chiquito, como les mencionaba, apenas hace un par de semanas lo vi, y en esta imagen es el día, un par de días después, el sábado 16 de agosto, lo que pueden ver ahí arriba la fecha. Este es otro ejemplo muy claro, aparte del de la noche que les mostré, cómo esta función nos puede ayudar mucho. Ahí, si lo ven hacia arriba, dice Día sin papás, es un chico de 9 años que, como cualquier chico de 9 años, con cierta frecuencia quiere irse a dormir a casa del amigo. Muchas veces los papás de niños con diabetes les da miedo mandar a dormir a casa de un amigo, y si no están ellos, les da mucha preocupación que el niño o la niña con diabetes le baje la glucosa. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en el horario. Si ven lo que está con un óvalo, arriba es la dosis, la cifra de glucosa, el registro, el monitoreo continuo de glucosa, que en ese rango de la tarde andaba al inicio del óvalo, que son más o menos las 2 de la tarde, estaba bien su glucosa en 75, 78, luego tiene un pequeño pico que sube ahí hacia 160, 180 en el monitoreo continuo de glucosa, pero esa tarde el chico estaba con sus amigos jugando, toda la tarde jugó y jugó y jugó. Entonces, al hacer mucho ejercicio, la cifra de glucosa más tarde tiende a bajar un poco hacia las 8 o 9 de la noche. Y si nos vamos abajo, resulta que durante 2 momentos, en ese lapso de la tarde, que no estaban los papás con el niño, que durmió en casa del amigo y todo,
hay dos momentos en los que se suspende la dosis de insulina. Primero ahí, donde Mila nos está señalando, entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde. Ahí se suspendió, no se suspendió las 2 horas porque el paciente comió algo y al comer decidió reiniciar la microinfusora. Y un poco más tarde, un poco de la noche, se suspende poco menos de 2 horas porque igual el paciente va a comer, el continúa la autosuspensión. De todas maneras, eso sirve para darnos cuenta cómo esos periodos de autosuspensión evitan que la glucosa siga bajando. Si ven en la última autosuspensión, ahí arriba donde está señalando Mila que está la autosuspensión, arriba está la cifra de glucosa. Sí, comió el paciente, la glucosa se fue un poco hacia arriba, pero le subía, no subió más de eso. Luego, ya después, volvió a bajar un poco y se mantuvo muy bien. Incluso abajo pueden ver la autosuspensión. Viene el bolo de insulina que se administró el paciente de $2, que hay justo ese, que coincide con los 45 gramos de carbohidratos que el paciente introdujo en la microinfusora, que están ahí en negro, exacto. Entonces, esos pequeños ejemplos nos permiten darnos cuenta que con estas funciones el niño es un niño que no va a tomar todas las decisiones, sí va a decidir meter la cifra la cifra de carbohidratos que está consumiendo, porque lo sabe hacer pequeño, pero él no necesita tomar la decisión de suspender porque ya el dispositivo lo va a hacer por sí mismo y nos va a dar una gran ventaja. Si pasamos la que sigue, que es justo la noche siguiente de ese día, que se quedó a dormir el domingo 16, se queda a dormir, el sábado 16, perdón, se queda a dormir en casa del amigo. Durante el domingo 17, que va a amanecer en casa del amigo, durante la madrugada, si dan cuenta, su glucosa estuvo bastante bien, entre 80 y 160, pero para las, ¿qué serán? 7 de la mañana, habían jugado mucho la noche previa, no se iban a levantar temprano, ni él ni los amigos. Entonces, al levantarse más tarde ese día, coincide con que hay otra hipoglucemia, cuando menos en el monitoreo continuo de glucosa se ve ahí que llega hacia 70. Este chico tenía programada la función de autosuspensión al llegar a 70. Llega a 70 la glucosa, el niño no despierta, ni el amigo, ni la mamá del amigo, ni nadie. Se suspende ahí prácticamente 2 horas la administración de insulina, y vean cómo la cifra de glucosa pues pudo haber bajado hacia 65, no pasó realmente nada, y después solito empieza a subir hasta que despierta muy tarde. Si se dan cuenta, la primera cifra de glucosa está hacia las 11 de la mañana, que es un 144 que está ahí arriba colocado, es cuando ya despertaron, y despertaron pero con una glucosa 144 no debemos estar preocupados. Entonces, en solo 3 días este chico vivió circunstancias diferentes que permitieron que se utilizara la autosuspensión y que evitaron en los 3 eventos muy característicos riesgos grandes de una hipoglucemia que pudo haber tenido realmente más severidad o más horas y que hubiera sido hasta cierto punto preocupante. Cuando esto yo lo revisé con el chico y con la mamá, le dije, claro que se puede dormir a casa del amigo, vean que esto funciona bien, y se lo dije yo a la mamá, cuando ustedes quieran darle permiso de ir a dormir a casa del amigo, pues creo que una muy buena herramienta es que se vaya con su monitor continuo de glucosa, ¿verdad? Porque sin él no tendríamos esta función de autosuspensión. Entonces, son ejemplos muy específicos que nos permiten, en función de una programación que hacemos con cada paciente, adecuar las circunstancias para que un chico se vea beneficiado y su vida sea la de cualquier otro niño. Esto sería pues un ejemplo de que no tengo por qué decirle a un niño no vas a dormir a casa del amigo, puede ir y perder esos miedos. Claro, los papás estaban inquietos, estaban preocupados, pero ya cuando revisamos esto a posteriori se dieron cuenta que las cosas funcionan muy bien. Esto sería pues ejemplos de la función de autosuspensión y ahorita vamos avanzando otros detalles. Mira. Un excelente ejemplo y muy didáctico porque podemos ver, como usted muy bien explicó, los niveles de glucosa, cuándo fue la suspensión y todo. Déjenme quitar la pantalla para... Bueno, doctor, vamos a
continuar hablando ahora acerca del uso de las tasas de basales para condiciones especiales. Por ejemplo, hay niños que son muy activos, niños que hacen mucho ejercicio, que nadan, bailan, porque sabemos que son chicos que van a hacer y pueden hacer de todo. Y estos basales para nosotros han sido muy, muy útiles, porque hemos logrado adaptarlos al estilo de vida de nuestro hijo y no adaptar el estilo de vida de nuestro hijo a la diabetes. Así que háblenos un poquito acerca de esto, por favor. Ok, en función del conocimiento que tenemos del paciente, el mismo paciente de sí mismo, sus papás, un adolescente, pues ya no es tanto los papás, sino cómo se conoce el chico o la chica, y nosotros como médicos, como todo el equipo, las educadas en diabetes y demás, podemos tener la gran ventaja de con una hora utilizar en cada paciente diferentes patrones basales. Si nos regresamos a la primera mila, ahorita lo podemos ir viendo. Los patrones basales, digamos, no puede un paciente requerir la misma cantidad de insulina si está sano a si está enfermo, por ejemplo, ¿no? Aquí en esta imagen pueden ver todos algunas de las circunstancias en las que las dosis de insulina se pueden ajustar. Por ejemplo, días de enfermedad en niños pequeños, en lactantes, en preescolares, pues es común que se enfermen de la garganta, de las anginas, y eso hace el requerimiento de insulina puede ser muy alto. Hay pacientes con una enfermedad seria que pueden requerir a 200% de la dosis de insulina que utilizaban. En las adolescentes o en mujeres adultas, los días de menstruación, requerimiento de insulina. Un paciente se somete a una cirugía, a través de estos patrones podemos hacer funcionar muy bien todo. O también, por supuesto, cuando hay mucha actividad física, viajes largos, sobre todo si alguien va de América a Europa, un viaje más largo va a cambiar el requerimiento de insulina. O también el ejemplo último que se ve ahí es durante los fines de semana. Esto mucho en adolescentes o adultos jóvenes que se van de fiesta y pueden regresar a altas horas de la madrugada, ¿no? Entonces, en esos casos, incluso si el paciente llegó a ingerir algo de bebidas alcohólicas, el adecuar un patrón para estos fines nos puede ayudar mucho, ¿no? Todos los chavos en algún momento en la vida, con o sin diabetes, pues están expuestos a este tipo de cosas. No porque tengan diabetes pensemos que jamás van a probar una bebida alcohólica, ¿no? Habrá que tener mucha conciencia y educación en eso, pero a lo que voy es que si adecuamos para adolescentes que van a cada rato a la disco, que van de fiesta y demás cosas, podemos diseñar patrones especiales que, como bien dices, Mila, se adecúen a las necesidades y a la vida del paciente. Yo creo que el paciente con diabetes tiene que ser todo en su vida y nosotros aprender junto con el paciente y la familia a hacer ajustes, ¿no? Si pasamos la que sigue, por favor. Entonces, estos patrones basales nos pueden ayudar, por ejemplo, que estas serían pues parte de las utilidades, a disminuir el riesgo de hipoglucemias en caso de mucho ejercicio, en caso de que se duerma más, en el ejemplo del paciente que se va de fiesta y va a despertarse a las 7 de la mañana, como cualquier día se va a levantar a las 2 de la tarde, pues tiene que tener un patrón para esos fines. Un paciente que esté en ayuno programado por cualquier razón, si no ajustamos la insulina, también tendrá riesgo el consumo de alcohol que decíamos, ¿no? Y también del otro lado tenemos que evitar hiperglucemias en casos de situaciones de estrés, como pueden ser lo ya mencionado, enfermedad, cirugía, menstruación. Y por supuesto, si el paciente tiene programado 3 patrones diferentes, que es lo que podemos hacer en una microinfusora, esto nos va a dar más flexibilidad. Yo puedo decir que tiene el patrón de todos los días, un patrón para el día de enfermedad y un patrón para el día que se va a levantar muy tarde, ¿no? Y entonces el paciente lo único que va a tener que hacer es cambiar el patrón cada que sea necesario. Pasamos la que sigue, por favor. Entonces, esto nos permite pues tener mucha más flexibilidad en este sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de patrones que tengan un mayor requerimiento de insulina, les ponía yo el ejemplo de niños pequeños que en las esquinas, una infección del oído, cualquier cosa así. En general, como guía, esto lo adecuamos a cada paciente y no lo puede tomar nadie como una receta universal, ni mucho menos. Pero en un proceso infeccioso, en una enfermedad que podemos conocer leve o moderada, podemos aumentar el requerimiento de insulina del patrón de todos los días un 10 a 20%.
Cuando el proceso es más fuerte, un proceso severo, podemos aumentar 30, 40%, sabiendo que hay pacientes que pueden requerir 100% más. Eso, cada paciente es diferente, ¿no? En el ejemplo, las mujeres, adolescentes y adultos, durante el periodo menstrual, la mayor parte de ellas requieren un 10-20% más de insulina, ¿no? Eso podemos programar un patrón para que justo un día, suelen darse líos en el metabolismo y la glucosa, la paciente cambia ese patrón que nosotros vamos a designar cuál va a ser, ¿no? En la microinfusa podemos programar un patrón estándar, un patrón A y un patrón B. Y a final de cuentas, cada paciente va a saber cuál es el patrón para ciertas circunstancias de la vida. En la medida que tengamos más patrones, la vida va a ser más flexible y vamos a conocer mejor al paciente sin duda, ¿no? Entonces, si nos vamos a la que sigue, les voy a poner un pequeño ejemplo de cómo se pueden configurar. Este es un ejemplo X de un paciente específico, que si ven, tiene 3 patrones configurados. Así es como vemos nosotros la información en la base de datos, ¿no? En el CareLink. Y tenemos el patrón estándar que tiene 7.28 unidades, un patrón A con 7.88 y un patrón B con 8.48. El patrón estándar es el que este paciente usa todos los días. El patrón A tiene un 8% más de insulina y el patrón B un 16% más de insulina. Son dosis pequeñas, esto es de un niño de 4 o 5 años de vida, que hay que entender e insistir que cada paciente va a ser diferente. Los niños pequeños son muy sensibles a los ajustes pequeños de la insulina. Si ustedes observan en este ejemplo, a las 0 horas, en el patrón estándar tiene .375 unidades, en el patrón A .400 y en el patrón B .425, que son ajustes muy pequeños, pero en un niño chiquito son suficientes para generar muchos cambios en las cifras de glucosa, ¿no? Entonces, esos serían pues algunos de los ejemplos que nos permiten configurar las circunstancias para cada paciente y poder tomar siempre pues más opciones y más herramientas para que el paciente esté bien controlado. Entonces, aquí lo trascendente es que los patrones basales los tiene que configurar el médico. Yo lo que suelo hacer es desde el primer día, cuando menos dejar 2 patrones, dependiendo de la edad del paciente, 2 o 3. El patrón de todos los días y un patrón por cualquier tema de enfermedad, o si es un chico que hace mucho ejercicio, 12 días a la semana, le programo para esos días un patrón. E insisto, nos adecuamos al estilo de vida de cada paciente. Doctor, ¿me quedo en esa diapositiva o vamos ya a la próxima pregunta? De basales temporales, si podemos avanzar, echar los patrones, podemos avanzar al basal temporal, que es la siguiente diapositiva, Mila, que es, digamos, otra de las funciones que podemos decir relativamente avanzadas, pero que es de las cosas que debemos desde el primer día explicarle al paciente. La necesidad para programar patrones basales, 3 patrones basales que va a poder usar cada vez que sea necesario. La microinfusora tiene una función en el menú vamos a entrar uno al menú principal, a los basales, y ahí se busca la función del basal temporal, que ahora les voy a explicar. El basal temporal, como su nombre lo dice, es solamente poner por un rato una dosis basal diferente. ¿En qué nos ayuda esto? El paciente podría tener solo el patrón estándar, el patrón de todos los días, y si no configuramos uno o dos patrones extras, el paciente puede utilizar el basal temporal. Esto nos ayudaría, por ejemplo, para un ejercicio no programado. Cuando hay una enfermedad, pues no sabes al principio cómo va a reaccionar el paciente. Hay enfermedades muy leves que solo suben la glucosa por, no sé, 2 horas, 5 horas, y al día siguiente ya están como sin nada. Desvelos no programados, que sucede mucho en adolescentes y adultos jóvenes, durante viajes. Esto implicaría que el paciente puede subir o bajar la dosis de insulina por un periodo específico de tiempo. Entonces, ese cambio en la dosis basal, en cuanto yo lo programo, a partir de ese momento, el paciente va a recibir más o menos insulina. Y se puede programar cada 30 minutos y desde 30 minutos hasta 24 horas. Por ejemplo, algo que nos permitiría como gran beneficio el uso de este basal temporal,
cuando un niño chiquito empieza con gripa, no sabemos si le va a dar una gripa fuerte o una gripa leve, pero casi siempre los niños pequeños al enfermarse cambian su requerimiento de insulina. Como no sé si va a tener una enfermedad muy fuerte, puedo empezar con un basal temporal, porque la glucosa le empieza a subir al niño a 200, a 210, y puedo subirle durante unas 4 o 6 horas a un 120%, por ejemplo. Eso cada paciente aprende a tomar decisiones en función de conocerse. Si pasan las 4 horas y con eso empieza a ver cifras bajas, pues entonces voy a tener que bajar esa dosis basal temporal. Y si sigue muy alto, pues la voy subiendo más. Y eso nos permitiría tomar esa decisión. Otro ejemplo muy claro sería cuando un niño hace un ejercicio no programado, ¿no? Va a una fiesta, no sabía ni siquiera que era una fiesta, lo invitan saliendo de la escuela y se va a ir a casa el amigo y va a estar corre y corre y corre. En ese momento se le puede programar un basal temporal, por poner un ejemplo, del 60% por las siguientes 4 a 6 horas. Y eso haría que tenga menos riesgo de hipoglucemia durante el tiempo de la actividad física. Entonces, eso es muy importante que el paciente, desde que inicia la terapia, sepa que puede utilizar esas opciones. Con cada paciente podemos tomar ciertas guías para recomendarle un porcentaje basal temporal para arriba o para abajo. Pero, volvemos al tema, es mucho asunto de educación en diabetes, no sé, nos llega a pasar de que el primer día que ponemos microinfusor el paciente tiende a estar bajo. Entonces, ese día le podemos poner un basal temporal muy bajo, del 20-30% de la dosis de insulina, y eso nos ayudaría a que ese primer día no tenga hipoglucemia, ¿no? Sucede también, por ejemplo, que si el paciente le ponemos la microinfusora por primera vez a mediodía y se le olvidó la indicación de que no se pusiera la insulina lenta esa mañana, el basal temporal me va a ayudar para evitar hipoglucemias también. Entonces, serían claros ejemplos. Si me pasas, Mila, la que sigue, les voy a poner otro pequeño ejemplo clínico aquí. Es un paciente que la mamá estaba acostumbrada a utilizar el basal temporal. Ustedes pueden ver ahí en la gráfica de arriba que son las cifras de glucosa. Hacia las 2:30 de la mañana el chico tenía 85 de glucosa. Ahí está. La mamá, conociendo a su hijo, toma en ese momento la decisión de poner un basal temporal al 70%. Son casi las 3 de la mañana. Y abajo ustedes ven la línea que es la dosis basal, la línea verde continua, la de que está al lado izquierdo, es la dosis basal que está programada, y en ese momento en la flechita, una línea punteada, es la dosis basal temporal que requiere en ese momento el paciente, pone al 70%, y el T un 80 de glucosa. ¿Qué significa? Que la mamá le puso el porcentaje ideal. Si no le hubiera puesto ese basal temporal y se queda con el 100% de la insulina, seguramente no despierta con 89, tal vez con 58, con 62, no lo sabemos. Pero esa herramienta nos permite, bajo conocimiento de causa, si ustedes como mamás o papás le miden 85 en la madrugada, casi siempre le van a dar algo de comer. Y realmente en este caso ni siquiera le dieron de comer al niño, no había necesidad de que comiera a las 2:30 de la mañana. No tenía hipoglucemia, pero con bajarle la dosis basal, simple y sencillamente no siguió bajando la glucosa. Y ahí les insistiría, muchas veces ven un 80 y les preocupa que les baje más. Entonces le dan un jugo y al rato rebota la glucosa y sale mucho peor, ¿no? Entonces, ese uso del basal temporal, su mayor beneficio sería durante el ejercicio, durante las noches para evitar el riesgo de hipoglucemia, en circunstancias así de periodos cortos de tiempo, ¿no? Entonces, es una gran herramienta que poco a poco los pacientes y los familiares Doctor, ¿me avisa si quiere que sigamos en esta diapositiva o pasamos entonces al próximo tema, que son los días de enfermedad? Sí, podemos pasar a días de enfermedad. Esa diapositiva que sigue serían los tipos de bolos, Mila. Okay. Podemos hablar de días de enfermedad. No tengo ahí diapositiva tal vez para esos fines, y ahorita podemos regresar a los tipos de bolos, que también es una gran herramienta, ¿no? Si hablamos de días de enfermedad,
Resulta que, mencionaba yo hace un rato, que hay niños que con una enfermedad leve aumentan un poco su requerimiento de insulina, pero hay niños con una enfermedad muy fuerte que pueden ir a dosis muy altas. Pasa mucho, y me pasó reciente con una de mis pacientes, que el pediatra le tuvo que dar algún derivado de la cortisona por un proceso inflamatorio, por alguna alergia, por lo que ustedes gusten y manden. Si un paciente recibe un medicamento derivado de la cortisona, la cifra de glucosa no va a subir, se va a ir pero a las nubes, a los cielos auténticamente. Entonces, si ya fue necesario administrarlo, pues nosotros vamos a ajustar la insulina para que eso no le afecte a su cifra de glucosa. Entonces, y lo podemos hacer de dos maneras, como ya decíamos, tener un patrón diseñado para días de enfermedad o para días de más necesidad de insulina, o con el basal temporal. Lo importante de los días de enfermedad es que obviamente el paciente se va a tener que medir más frecuentemente. Eso lo va a tener que hacer, porque si está con un proceso infeccioso y va a estar con la glucosa alta, si no ajustamos la insulina y no corregimos muchas veces, tenemos riesgo de que el paciente caiga en cetoacidosis. Por eso es tan trascendente el concientizar de que cuando un niño se enferma, hagamos conciencia de que hay que medirlo más. Y como tip importantísimo, y eso es ahora sí que no en relación directa a usar microinfusoras, sino cualquier paciente con diabetes, el niño o niña o adolescente con diabetes que vomita, hasta que no demostremos lo contrario, tenemos que pensar que puede tener cetoacidosis. Me ha pasado más de una vez que vomita un chico y piensan que le cayó algo mal y que el estómago y que le va a dar diarrea. Y puede ser que sí, pero si no reaccionamos a tiempo, ese vómito de pasar de ser algo meramente digestivo a ser consecuencia de producir cetonas, pues el paso es imperceptible. De ahí la trascendencia que cuando el paciente está enfermo, si las glucosas están arriba de 250, corrijamos las veces que sea necesario. Si el paciente usa de una microinfusora, se debe corregir con la microinfusora, y si no corrige con ella, también habrá que estar seguros, ponerse una dosis de insulina con jeringa o con pluma y revisar que el catéter no está fallando, ¿no? Eso también sucede. Con la microinfusora sí tenemos la gran ventaja de que si el paciente se tiene que poner insulina cada hora, pues nada más vamos a oprimir botones y no se va a tener que estar picando. Y eso va a ser una gran ventaja. Entonces, que aquí tenemos herramientas para manejar la enfermedad que son tanto los basales temporales como un patrón que está previamente diseñado, que podemos decir que es el A o el B, que ustedes pongan de acuerdo con el médico, que es un patrón, sobre todo pues en niños pequeños, que si se enferman 2, 3, 4 veces al año, permitan el cambiar de patrón cada vez que sea necesario, ¿no? De ahí la trascendencia de todo esto. Excelente, doctor. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de los tipos de bolo, porque aquí es esto es una de las funciones que más, digo, que también le podemos sacar muchísima, maximizarlo al máximo, sobre todo cuando comemos algunos tipos de alimentos que son un poco más altos en grasa. Así que nos gustaría que por favor nos explicara esta diapositiva que tenemos aquí. Perfecto. Las microinfusoras de Medtronic tienen siempre la opción de utilizar, una vez que se indica a través del Bolus Wizard, que es como lo debemos de hacer, cuántos gramos de carbohidratos consume y cuánta cifra de glucosa tiene el paciente. Al confirmar ese dato, la bomba nos va a decir, por ejemplo, le tocan en estas gráficas, podemos ver que son bolos de 7.5 unidades. Y el siguiente paso, al avanzar, mientras esté programada la función de los tipos de bolos, es escoger si lo voy a administrar con un bolo normal, como un bolo cuadrado o como un bolo onda dual. Y les explicaré ahorita cuál es la diferencia entre uno y otro tipo de bolo. Desde el día que iniciamos la microinfusora es bueno que el paciente sepa que existen estos tipos de bolos. El bolo normal, digamos, es el que se usa la mayor parte del tiempo, es muy útil para las comidas sanas, digámosle así, con un contenido promedio de grasas, carbohidratos y proteínas, y se usa incluso pues para el bolus Wizard la mayor parte de los casos, y para bolos de corrección, cuando el paciente tiene una glucosa muy alta, usa un bolo normal y ya, que es, se administra el bolo, pasa inmediatamente, ahí en la extrema derecha pueden ver las 7 unidades y media del bolus normal, que se administran y el bolo pasa inmediatamente. Ese bolo va a tener su máximo pico de acción a las 2, pasa las 7 unidades y pasan en cosas de segundos.
Entonces, para alimentos sanos y todo esto, es la opción más usada, por supuesto. Si pensamos en que el paciente va a ir a una comida familiar y van a estar botaneando, picando, como dicen también por ahí la botana, entonces, y puede un paciente, vamos, cualquier paciente con diabetes en una comida así, llevarse una hora y media comiendo, ¿no? Entre que traen la entrada y el segundo plato y todo esto, ¿no? Ese bolo cuadrado nos permitiría mucho, vamos, una gran ventaja en el sentido de si el paciente dice, bueno, voy a calcular que me voy a comer 75 gramos de carbohidratos, pero voy a calcular que esos 75 gramos me los como en un par de horas. Entonces, esas 7 unidades y media que calculamos en ese ejemplo, yo voy a decidir que las administren en un par de horas. Eso nos ayuda en el ejemplo que les ponía de una comida larga, o como ven ahí en la diapositiva, cuando hay gastroparesia, esto es que el estómago ya no se vacía rápido, puede ser como parte de complicaciones en pacientes con diabetes, o por supuesto en mujeres embarazadas. En etapas finales del embarazo el estómago cuesta mucho trabajo que se vacíe, y entonces ese bolo cuadrado lo puedo administrar, en ese ejemplo dice para 2 horas, pero el bolo cuadrado lo puedo poner para media hora, para 1 hora, para segmentos desde 30 minutos hasta 8 horas, ¿no? Digo, ya que 8 horas seguidas como un paciente está un poco complicado, pero en ejemplos de la vida cotidiana lo podemos usar mucho de 30 minutos a 2, 3 horas, que son como esas comilonas muy largas, ¿no? Eso nos permite que si lo reparto en 2 horas, las 7 unidades y media, cada 30 minutos me va a pasar la cuarta parte de esa dosis. Si resulta, muchas veces las mamás preguntan, bueno, y si yo le pongo las 7 unidades y media correspondientes a los gramos de carbohidrato y resulta que no se comió todo, tengo la ventaja de que en cualquier momento yo puedo suspender ese bolo. Vamos a pensar que calculamos 75 gramos y el paciente al final solo se comió 50. Pues le voy a quitar prácticamente una tercera parte de la dosis, o sea, de las 2 horas, cuando falten 40 minutos lo puedo suspender y ya no va a recibir la última, digamos, la última cuarta parte del bolo, ¿no? Y eso nos ayudaría en esos casos. Entonces el bolo cuadrado nos sirve para administrar la insulina en un periodo específico, desde 30 minutos hasta 8 horas, dividido en 4 partes iguales. Entonces nos ayudaría mucho para eso. Y el bolo onda dual, que pueden ver hasta abajo, este es ideal para alimentos que tienen mucha grasa. El mejor ejemplo puede ser la pasta o la pizza, que va acompañada de cantidades importantes de carbohidratos y de grasa. En ese sentido, para todos los pacientes con diabetes que han comido pizza usando inyecciones de insulina, vamos, no con microinfusora, se dan cuenta, vamos, casi siempre que pueden empezar muy bien con cifras de glucosa normales, quiero decir, y administran el bolo, y normalmente a las 2 horas van a seguir bien cuando comen pizza, pero 4, 5, 6, 8 horas después, la glucosa va a estar muy alta, porque el contenido de grasa de la pizza va a hacer que la glucosa tarde en absorberse y va a afectar. Si usamos el bolo dual, podemos acomodar esa dosis de insulina para evitar esos picos tardíos de glucosas altas. Entonces, en el bolo dual, el ejemplo para la pizza es que de las 7 unidades y media que teníamos en los ejemplos previos, yo puedo tomar la decisión de pasarle 4 unidades al principio. Abajo lo podemos ver, Mila, perdón, abajo en la de abajo son el bolo dual, 4 unidades al principio y 3 unidades y media diferido para 2 horas. Esas 3 unidades y media que van a pasar en periodos, vamos, la cuarta parte cada media hora, va a evitar que la cifra de glucosa se vaya muy alta a las 4 o 5 horas de la pizza. En bolo onda dual hay estudios muy interesantes que permiten, si la pizza tiene demasiada grasa, la parte cuadrada la puedo dividir hasta por 4, 5, 6 horas y evitar picos tardíos de glucosas altas. Eso también, obvio, va en función de que el paciente se conozca, de la actividad física, va mucho en función del ensayo-error, decimos nosotros. La primera vez que come una pizza un paciente va a poner tal vez el 50% de insulina ahorita y el 50% para 2 horas. Pero en función de que se mida su glucosa,
va a tomar la decisión de si fue correcto o no ese parámetro. Si vemos la siguiente diapositiva, les quiero mostrar también un ejemplo de la vida real. Este es un paciente de hace unos meses, el 20 de abril, que en la parte de arriba, en el óvalo, vemos dos cifras de glucosa, de 217 y 233. Un poquito abajo, en los gramos de carbohidratos, vemos que en un momento se comió 70 gramos, que están ahí arriba, y abajo está la dosis de insulina que le pasó 8 unidades en una fase inicial y 4 unidades después. De esas unidades de insulina, ese es un bolo dual que lo dividió, y al comer pizza, el paciente se terminó midiendo unas 3-4 horas después, y la glucosa, digo, había empezado un poco alto con 217, pero 4 horas después estaba en 233, entonces no le fue tan mal, digamos, ¿no? Ahí el tema es que empezó alto la glucosa, pero para comer pizza, pues si no hubiera usado ese bolo dual, seguramente le hubiera subido a 400. Al usar el bolo dual tuvo la ventaja de mantenerse. Ya ahí se corrigió y ya no había tanto problema. Pero ese es pues un pequeño ejemplo. Si vemos la otra, la siguiente, vamos a ver otro ejemplo de cómo se usa el bolo dual. Esa que les mostré primero era en función de medirse con la glucosa, con el glucómetro, pues, y aquí podemos ver cómo el paciente, hacia poquito antes de las 8 de la noche, se come 30 gramos de carbohidratos, tenía como 115 de glucosa, luego 140, se come 30 gramos de carbohidratos, pero lo administra en forma de un bolo dual, y la insulina le pone 0.7 en un principio y 0.7 para una hora. En ese momento el paciente lo puso solo para una hora por el tipo de alimento. Y en el seguimiento podemos ver las cifras de glucosa, pero con el monitor continuo de glucosa. Ahí no fue, ya el paciente ya no se midió más, se dejó solo el monitor. Y la glucosa, digamos, subió un poquito hacia 200, un poco más, y en la madrugada, aunque ya no lo tenemos aquí, logró estar un poquito mejor controlado. Son pues pequeños ejemplos de cómo en la medida que el paciente, la mamá, el papá, aprende a tomar buenas decisiones y usar estas funciones, se dan cuenta que pueden hacer pues todo en su vida completamente normal, ¿no? No hay que limitarnos en nada, pero esto implica tomar decisiones. Si el paciente se come una pizza, un pedazo de pizza, y no usa estas funciones, la glucosa se va a ir muy alta, muy alta, 300, 400 y 500. Entonces eso no significa que porque tenga el bolo dual va a comer pizza 5 días a la semana, ¿verdad? Eso sería bastante riesgoso en términos de peso y demás. Pero algún día que tenga una fiesta y que se le antoje, lo pueden hacer bien, así como con otros alimentos, ¿no? Son pues algunos de los ejemplos. Mira, creo que esa es alguna de las últimas diapositivas. Creo que nada más al final hay una para hablar de hemoglobinas glucosiladas, pero en cuanto a tipos de bolos son algunos ejemplos que aquí nos ayudarían. Excelente, doctor. Vamos a contestar una pregunta que es muy común, aunque ya fue un tema que hablamos cuando estuvo Elena, y es que hay muchas personas que piensan que no es recomendable utilizar una bomba de insulina cuando una mujer está embarazada. Y es uno de esos mitos que debemos llevar la información correcta y entender que es el momento, diríamos, casi adecuado, el momento perfecto para utilizar la bomba y tener el mejor control. Si nos puede aclarar un poquito de eso, por favor. Bueno, ¿por qué durante el embarazo, en mi particular punto de vista, es la mejor opción? Pues básicamente porque el embarazo es un ejemplo muy claro de periodos de la vida en los que se cambian muchos requerimientos de insulina. En términos generales, el embarazo, durante el primer trimestre del embarazo, normalmente la mujer requiere mucho menos insulina. Es común que vomite, que no tenga hambre, que todo lo que come va para afuera. Entonces va a bajar mucho el requerimiento de insulina en este primer trimestre en grandes rasgos. En el segundo trimestre, que es donde, digamos, el embarazo se estabiliza y es como la etapa bonita del embarazo para todas las que son mamás y han vivido el embarazo, pues la etapa más tranquila. El bebé empieza a crecer, empiezan a sentir las patadas del bebé, hay menos cambios, ya las náuseas suelen desaparecer y el requerimiento de insulina es más promedio, digamos, ¿no? Y en el último trimestre, que es cuando la mujer sube mucho de peso y es donde se vuelve cansado, donde ya es tan grande el bebé que ya no pueden ni acomodarse de un lado ni del otro, el requerimiento de insulina sube mucho.
al subir mucho de peso hace que la mujer embarazada requiera dosis muy altas de insulina. Entonces la microinfusora nos permite el estar lo más cercano posible a rangos ideales de glucosa. Y esto es importante no solo por las etapas del embarazo, sino porque si una mujer no está bien controlada, con buenas hemoglobinas glucosiladas y demás, el tema va a afectar al bebé y a la misma paciente, ¿no? Entonces, en ese sentido es súper importante. Ahora, durante la etapa final del embarazo y si se da un parto, si se da una cesárea, eso también permite hacer un manejo muy personalizado, digamos, de las cifras de glucosa. Durante todo el embarazo, sea el principio, el medio o el final, el objetivo es mantener las cifras de glucosa en rangos prácticamente normales para una persona sin diabetes, por el bien del bebé y por el bien de la mamá. Eso, sin estas herramientas, pues es mucho más difícil, ¿no? Nosotros vamos a adecuar todo lo necesario a cada etapa del padecimiento, a cada etapa de la diabetes, quiero decir, y a cada etapa del embarazo, que eso es súper importante, ¿no? Entonces, la meta de cifras de glucosa en una mujer embarazada, insisto, tiene que ser casi la de una persona sin diabetes. Y la meta de hemoglobina glucosilada tiene que estar abajo de 6.5, y eso realmente solo haciendo muchos cambios lo podemos lograr. Y muchos cambios se logran de mejor manera con estos ajustes de los que hablamos, ¿no? Los tipos de bolos, las basales temporales. Por ejemplo, durante el nacimiento del bebé va a cambiar mucho el requerimiento de insulina. En la misma lactancia va a cambiar mucho. Todas las mujeres que han lactado saben que es una etapa complicada y se les cae el cabello y se sienten tristes y muchas cosas hormonales normales que también generan cambios en la necesidad de insulina. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos a comenzar ya estamos cerca de la hora, pero tenemos un tema que es muy interesante y me gustaría que el doctor explicara, y es la diferencia entre la variabilidad glicémica y el A1C. Para esto voy a compartir una diapositiva que tenemos aquí, porque es un tema que debemos entender y no hay mejor manera para entender esto que viendo esta diapositiva. Así que, doctor, cuando guste, ¿ya ven la diapositiva? Todavía no se ve, Mila, pero les voy platicando. Ahí está ya. Perfecto, entonces, a ver, nosotros como médicos y los pacientes mismos no se pueden quedar conformes con el valor de hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque una hemoglobina glucosilada, vamos a hablar de un paciente que tiene 7 hemoglobina glucosilada. Con 7 hemoglobina glucosilada, la mayor parte de la gente se va a sentir bien. Digamos, para un niño es muy buena cifra, para un adulto no es impresionantemente buena, pero bueno, está bastante bien. Ahora hay pacientes que ponen 7 hemoglobina glucosilada y estar muy bien controlados, y hay pacientes que tienen 7 hemoglobina glucosilada y están muy mal controlados. Este sería un ejemplo. Si ustedes ven la imagen en la diapositiva, hay 2 pacientes con la misma hemoglobina glucosilada de 7.2, en los cuales la imagen del lado izquierdo es un paciente cuyas cifras de glucosa tienen muchos cambios. Hay cifras muy bajas y hay cifras muy altas. Y el paciente de la derecha es un paciente con la misma hemoglobina glucosilada, pero con cifras de glucosa mucho más estables. Entonces, si yo me quedo conforme con solo la hemoglobina glucosilada, no me voy a dar cuenta de esa variabilidad de la glucosa. La única forma objetiva de medir la variabilidad de la glucosa es con un monitoreo continuo de glucosa, aunque también a veces con el monitoreo con glucómetro, vamos, con glucemias capilares, pues nos damos cuenta de que el paciente tiene cifras de 60 y tiene cifras de 400, y eso es mucha variabilidad en la glucosa. Entonces, cuando tenemos dudas, pues la mejor herramienta sería el colocar un monitor continuo de glucosa y obtener estas gráficas. La variabilidad de la glucosa, cuando es muy alta, preocupa mucho. Y entonces la hemoglobina glucosilada solamente nos habla del promedio de glucosa. Claro, preferimos tener una hemoglobina de 6.8 que una de 14, evidentemente, pero prefiero 1000 veces un 7.5 sin variabilidad de glucosa a un 6.8 con cifras muy altas y muy bajas, ¿me explico? Entonces, como pacientes, como familiares de pacientes con diabetes, el punto de este concepto es que no se queden conformes con ver una buena hemoglobina glucosilada, entre comillas. Hay que analizar qué tanto está variando la glucosa para darnos cuenta si estamos bien o no estamos tan bien o estamos mal. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias por esa explicación, doctor Antillón. Bueno, tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas que tengo aquí. Una mamá me pregunta, ¿por cuánto tiempo debo suspender o desconectar la microinfusora de mi hijo si va a hacer ejercicio? ¿O es más recomendable utilizar un basal temporero? Ok, dependería del tipo de actividad física, por supuesto, si el chico va a nadar, pues lo va a tener que desconectar, ¿verdad? En el uso de estas microinfusoras. Para términos de ejercicio en el que es necesario desconectar, como es la natación o como puede ser algún deporte de contacto, no sé, box o fútbol americano, algo que implique riesgo de que el catéter se salga, la recomendación es que se desconecte nunca por un periodo de más de 2 horas, porque entonces se acaba la insulina y si el paciente se desconecta por 4 horas, por un extremo, la glucosa se va a ir muy alta. Entonces, idealmente por un periodo de 1 a 2 horas no suele afectar mucho, dependerá de cada paciente, pero es importante. Cuando es una actividad física que no implica contacto físico, ahí puede usar un basal temporal sin mayor problema y seguir usando la bomba, ¿no? ¿Qué grado de basal temporal? Dependerá del conocimiento de cada paciente y de las cifras de glucosa, ¿no? Pero yo normalmente les sugiero una actividad física moderada, poner un basal temporal del 70-80% por unas 2, 3, 4 horas, dependiendo el tiempo del ejercicio. Una actividad física intensa nos podemos ir a un basal temporal del 50 al 60%, igual por el número de horas que haga falta, ¿no? Doctor, y en ese mismo tema de los ejercicios, si un niño, si la familia ya sabe que este niño va a tener una actividad programada, una práctica o un partido, ¿con qué tiempo se deben comenzar a hacer los cambios para mantener los niveles de glucosa dentro de lo que uno quisiera cuando el niño esté practicando o jugando? ¿Se hace justo antes de comenzar o tenemos que comenzar a hacer esa planificación con tiempo? Si vamos a utilizar un basal temporal, lo ideal sería tratar de hacerlo cuando menos 1 hora antes, pero dependerá mucho de a qué hora come y de muchos otros aspectos. Ahí lo importante, como decía yo hace rato, es un poco el tema del ensayo-error, ¿no? Y darnos cuenta que se puede intentar una cosa y ver si funciona y si no intentar otra. Pero si ya tiene programado, por ejemplo, el patrón A para el día de más ejercicio, pues desde el inicio del día se lo va a poner y eso permitiría que ya no se hagan, vamos, cambios de última hora. Entonces, si yo sé que el chico todos los martes y jueves va a hacer ejercicio de las 3 a las 6 de la tarde, yo puedo programar un patrón para esos días que facilitaría las cosas y que no se le olvide al paciente estar usando el basal temporal, ¿no? Entonces, herramientas tenemos muchas, eso hay que discutirlo siempre con el médico encargado de configurar la bomba para tomar mejores decisiones, ¿no? Bueno, queremos agradecer al doctor Carlos Antillón. Hemos tenido una serie de video chats con él que han sido muy, muy educativos y nos ha dado mucho más, mejor, una idea más clara acerca de todo lo que podemos obtener con las bombas de insulina y con el monitor continuo de glucosa. Es importante entender que estos son solamente herramientas, tanto la bomba de insulina como el monitor continuo, son herramientas, es tecnología y como toda tecnología en ocasiones podemos tener algunos sustos o algunos problemas, así que siempre bien atentos y no confiarnos del todo, aprender a utilizarlos, conocerlos al dedillo, conocerlos también como conocemos nuestros teléfonos inteligentes y nuestros móviles y sacarle el mayor provecho, porque para eso es que es de la mejor manera que vamos a mantener el control de nuestros niños o de nosotros mismos si somos los que vivimos. Doctor, muchísimas gracias, gracias por su tiempo. Estoy segura que contestó muchísimas dudas con las diapositivas, con sus explicaciones. Y recuerden que todos estos videochats quedan grabados, los van a poder acceder para verlos y escucharlos cuantas veces necesiten. Y si tienen cualquier otra duda, pueden hacernos nos las pueden hacer llegar y vamos a buscar la manera de hablar con el doctor o que alguien nos las pueda contestar. Doctor, unas palabras antes de despedirnos. No, no, muchas gracias mil a ustedes y con todo gusto, ¿no? Yo te dejaré mi correo electrónico a través de redes sociales, para que si alguien, ya tienes tú mi correo, pero si alguien tiene alguna duda específica, por supuesto, lo primero es acercarse con su médico. Y los pacientes que ya están usando la microinfusora tienen que aprender cada día más con su médico, ¿no? Entonces, Elena y Mariana lo comentaban en las sesiones previas, es muy importante, si ustedes notan que su médico no está empapado en la terapia, pues o pídanle que se empape más o busquen alternativas, pero si esta terapia no está acompañada de un buen
tema de acompañamiento médico, válgame la redundancia, no va a funcionar bien, ¿no? Me ha tocado encontrarme con pacientes que dicen que la microinfusora no sirve, que es el peor de los enemigos. Pues eso solo sucede si no usamos todas las herramientas, ¿no? Es correcto, no es que tan pronto comenzamos a utilizarla será como diríamos, una varita mágica o la cura, sino tenemos que aprender a utilizarla y que trabaje a nuestro favor. Eso es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias a todos los miembros de Estudiabetes que estuvieron presentes hoy. Recuerden, si tienen alguna duda la pueden hacer llegar y con muchísimo gusto los vamos a ayudar. Gracias al doctor Antillón, gracias a Medtronic Latinoamérica por haber hecho posible esta serie de videochats. Y esto, recuerden, va a quedar grabado, así que lo pueden ver más tarde. A todos que tengan una excelente semana, felices números y todo el mundo a cuidarse y a seguir educándonos. Hasta luego. Gracias. Continuo de la terapia con la ayuda de un médico, las redes sociales o las redes personales. Es esa educación, no es solamente comenzamos en la bomba y ya no tenemos nada más que aprender, porque es importante conocer todo lo que puede hacer ese dispositivo para nosotros. Ok, yo creo que es todo un proceso de aprendizaje. Igual que el diagnóstico inicial de la diabetes implica empezar a comprender qué es tener diabetes, cada cuánto medirse, cada cuánto inyectarse, cómo afecta el ejercicio. Bueno, de alguna manera la diabetes así es, y al entrar, digamos que al mundo de las microinfusoras, eso también implica un conocimiento diferente de una terapia pues, mucho más intensiva, si se vale decir así. Si no llevamos un seguimiento adecuado, yo creo que uno de los errores más grandes que podemos ver en nuestros países de Latinoamérica es que se ponga una microinfusora el paciente por pensar que no se va a inyectar. Eso, digo, sí es un factor a favor, pero el paciente debe ser, él y la familia, el niño o la niña o el adolescente, quien sea, deben estar conscientes que la microinfusora es un tratamiento intensivo. Y un tratamiento intensivo implica tener muchos cuidados, saber contar carbohidratos, saber ajustar las dosis de insulina. Entonces, en ese sentido, si no se lleva un proceso de educación, si el médico programa la microinfusora y no se le da un seguimiento a ajustar las dosis, nunca va a aprender a conocerse el paciente. Entonces, debe haber una comunicación continua entre el médico y entre el equipo de trabajo del lado médico y el paciente y la familia. Solo eso nos puede permitir que el paciente y sus familiares aprendan poco a poco las diferentes funciones y que tengan las herramientas, digamos, para manejar mejor el dispositivo. Muchas veces nosotros médicos hablamos de la microinfusora como tener un vehículo de lujo, ¿no? Como tener, no sé qué coche les gusten, a ti, Mila, por ejemplo, pero tener el vehículo más lujoso que tengamos. Y si no lo usamos bien, es como si íbamos manejando una bicicleta o un Volkswagen de aquellos que había hace algunos años. Si lo podemos manejar como un vehículo de lujo, tenemos que aprender todas las funciones, ¿no? Y eso es muy importante. A mí me... Saludos, muy buenas tardes y muy buenos días para algunos de ustedes todavía. Estamos aquí en Estudiabetes, en nuestro video chat y en la parte final de la conversación acerca de microinfusoras o bombas de insulina. Hemos estado hablando qué son las microinfusoras, luego hablamos acerca de los sensores de monitoreo continuo de glucosa, que van muy a la par y son una herramienta excelente junto con la microinfusora. Y hoy vamos a estar hablando de qué son las funciones avanzadas. A mí me gustó muchísimo una vez que un endocrinólogo me dijo, la tecnología es tan buena como la persona que la utiliza. Y las bombas de insulina, las microinfusoras, tienen muchísimas funciones que en muchas ocasiones no conocemos o no le sacamos el máximo. Y la conversación de hoy va a ir dirigida hacia ese rango. Muchas gracias, doctor Antillón. Bienvenido nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Hola, Mila. Buenos días. Buenos días a todos. Y bueno, aquí estamos. Bueno, doctor, vamos a comenzar, como habíamos quedado, en dar un pequeño resumen de qué es una microinfusora para aquellas personas que están recién comenzando a escuchar del tema. Y luego entonces continuamos con nuestro chat de hoy. Claro. Bueno, pues una microinfusora de insulina, es un dispositivo que nos permite administrar insulina en forma continua, prácticamente a lo largo de las 24 horas del día, y se hace a través de un catéter que se coloca por vía subcutánea
Ese catéter se debe cambiar cada 3-4 días y de esa manera nos permite dosificar la insulina sin necesidad de tantas punciones, ¿verdad? Estas microinfusoras también nos dan la oportunidad de realizar muchos ajustes en la administración de insulina, en las dosis más pequeñas, en una serie de aspectos que nos permiten, en función de una buena educación en diabetes, tener un mucho mejor control. Máximo, por supuesto, si esa microinfusora la usamos junto con un monitoreo continuo de glucosa, que nos va a dar, ahora sí que el doble de herramientas para controlar mejor al paciente, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos a comenzar. Doctor Antillón, ¿cuál es la importancia del seguimiento? ¿Qué sucedería con un auto manual? Porque no lo sé manejar y pudiera tener, como usted dice, el carro más lujoso, el más rápido, pero si no lo sé manejar, no voy a poder utilizarlo. Y es muy importante continuar esa educación. Una pregunta, y esto lo platicamos durante el fin de semana. ¿Cómo usted hace el manejo de sus pacientes que tienen microinfusora? ¿Ellos esperan a que vayan cada 3 meses a su consulta? ¿O usted poco a poco ya los ha ido educando para que ellos puedan entender e identificar y hacer tal vez algún tipo de cambio siempre y cuando lo consulten con ustedes, pero que se atrevan a tomar el control y a ellos sentirse empoderados utilizando la microinfusora? Bueno, yo creo que va a depender de cada paciente, ¿no? Digamos, capacidad de tomar decisiones. Yo soy de los que creo que el uso de una microinfusora debe ser en función del tiempo de cada familia cuando ya estén acostumbrados a un manejo intensivo, a inyectarse varias veces al día, a saber corregirse, a contar sus carbohidratos, a saber que si un día van a la fiesta y comen un poco de pizza o pastel, saben ajustar la insulina. Eso va a ser un requisito para mí para que la microinfusora realmente sea un éxito. En ese sentido, ya cuando decidimos en común acuerdo, digamos, paciente, familia y médico que vamos a iniciar la microinfusora, lo que nos va a ayudar mucho es el apoyarnos con el programa, en mi caso las microinfusoras de Medtronic, con el CareLink. Ellos pueden, los pacientes, bajar la información y al inicio, justo el día que ponemos la microinfusora, ya ellos tienen la forma de bajar la información a través del internet y una semana después les pido que me avisen para yo revisar esa información. Ahorita veremos algunas imágenes en un rato cuando hablemos de las otras funciones. Y normalmente yo lo que les sugiero es que los primeros 3 meses al iniciar la microinfusora tratemos de vernos una vez al mes en el consultorio, revisar funciones, revisar la base de datos, revisar qué decisiones están tomando. Y a partir del tercer mes, yo ya les sugiero que se mantengan en el seguimiento de cada 3-4 meses máximo, que es cuando debemos hacer la hemoglobina glucosilada y coincidir con las revisiones. Independientemente de eso, todo paciente usuario de microinfusora, yo le pido que una vez al mes mínimo baje la información, me avisen a través de cualquier medio de comunicación, llámese correo electrónico, WhatsApp o demás, que ya bajaron la información para yo revisarla. Y cuando lleguen a cierto grado de toma de decisiones, entonces lo que yo les sugiero es, revisa la información, dime qué cambios crees que debemos de hacer y yo, digamos que ya doy el visto bueno, valga la expresión, ¿no? Hasta que llegue el momento en que ellos aprenden a tomar buenas decisiones. No lo van a hacer todos en el mismo momento, pero debe ser un poco la misión. Y cuando estamos en la revisión en el consultorio, pues vemos los puntos más finos, ¿no? En función de cada paciente, por qué se pueden hacer buenas o no tan buenas decisiones y así revisarlas en conjunto, ¿no? Recuerden que es muy importante recordar que cada medición, cada número que nos da el glucómetro es información. Y esta es la misma información de la cual está hablando el doctor cuando se verifica las lecturas del monitor continuo de glucosa. Eso nos permite detectar cuáles son los patrones y les da la idea a los médicos y ya al paciente y a la persona que la utiliza, que ya conoce, le da una idea de si hay que hacer algún cambio o de si todo está trabajando correctamente. Así que es bien importante de vez en cuando sentarnos a ver todos esos números que tenemos todos los días porque nos dan mucha información que están escondiditos ahí. Doctor, ¿qué es el Bolus Wizard y cómo se utiliza? Ok, el Bolus Wizard, digamos, es como una calculadora que tiene la microinfusora, que va a permitir que el paciente le diga a la microinfusora cuántos gramos de carbohidratos se va a comer
y cuánto tiene de glucosa. A través de la microinfusora, y aquí les voy a enseñar pues una microinfusora en la cámara, esta microinfusora, para entrar al Bolus Wizard vamos a entrar a través de un botón, si lo alcanzan a ver, el botón B. Yo entro, oprimo aquí y ahí me va a pedir, en este caso, la cantidad de carbohidratos que va a comer. A través del dispositivo yo le puedo oprimir, digamos, los botones para decir cuántos gramos de carbohidratos y también cuánto tiene de glucosa. Esa información yo la voy a confirmar, pero la microinfusora ya está configurada por el médico, por los familiares, por la en diabetes para calcular la dosis de insulina. Por ponerles un ejemplo, un paciente promedio tal vez de 8 años, por cada 15 gramos de carbohidratos va a usar una unidad de insulina, y eso ya está configurado en el dispositivo. Y también está configurado un rango objetivo de glucosa, que si el paciente está más alto, va a permitir que se ajuste la dosis. Ese Bolus Wizard tiene la ventaja de considerar todos esos factores, la cantidad de insulina que se puso recientemente, el objetivo de glucosa, los gramos de carbohidratos y la cifra de glucosa que tiene el paciente, para administrar una dosis muy exacta, tan exacta como, no sé, un niño, que el ejemplo que les ponía, se puede poner 2.7 unidades, que con una pluma con jeringas, pues podríamos poner 2,5, pero no 2.7. Ese sería, pues, una ventaja importante de ese Bolus Wizard. El Bolus Wizard, considerar e insistir que va a tener la gran ventaja de, si el paciente se puso una dosis de insulina 1 hora y media antes, algo de esa insulina queda activa en el cuerpo del paciente y ese Bolus Wizard la va a restar. Y al restarla nos va a permitir no sobredosificar al paciente. Y eso es un tema muy, muy importante para no caer en lo que muchos pacientes cuando usan el Bolus Wizard dicen, no, pues yo voy a poner 5 unidades. ¿Por qué 5? Pues porque les gusta el 5. Y ni siquiera hacen un conteo muy exacto, ¿no? Entonces se cae en el famoso redondeo que no es benéfico para el paciente. Entonces ese Bolus Wizard ayuda muchísimo para considerar todos esos aspectos, ¿no? El Bolus Wizard, doctor, eso está creado con unos algoritmos y trabaja de acuerdo a los parámetros que ustedes como profesionales le han entrado acerca de los ratios y todo, ¿correcto? Correcto, así es. Va a considerar todos esos aspectos, cifra de glucosa, cantidad de carbohidratos que se come, el rango objetivo de glucosa que tenemos para ese momento y la insulina activa. Por lo que esto nos quiere decir que esto es personalizado. Podemos tener 2 niños de la misma edad o 2 personas de la misma edad, sexo, misma